Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. Nuevamente tenemos el privilegio de meditar juntos en el libro de los Proverbios. Este día estaremos reflexionando en el capítulo 8, desde los versículos 32 al 36. Bienaventurados los que tienen la sabiduría de Dios. Entonces, leamos juntos estos 5 versículos de Proverbios 8, desde el 32 al 36. Dice así: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y mientras se preparan, hagamos un repaso de lo que ya hemos visto hasta aquí. En el capítulo 1 encontramos 4 puntos principales. Hemos visto de los versículos 1 al 7 que la fuente de la verdadera sabiduría es el temor del Señor. Los versículos 8 y 9 nos dice que el temor del Señor se debe comenzar a enseñar en la familia. Los versículos 10 al 19 de este capítulo 1 nos dice que la sabiduría que proviene de Dios nos alejará de las ambiciones impías. Y por último, los versículos 20 al 33, hemos visto que hay una gran advertencia si rechazamos la sabiduría que proviene de Dios. En el capítulo 2 también encontramos 2 aspectos importantes. Del versículo 1 al 11 hemos visto que las consecuencias de vivir en la sabiduría de Dios, que proviene de Dios, es beneficiosa para nuestra vida. Del versículo 12 al 22 de este capítulo 2 hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios nos guardará del hombre perverso y la mujer adúltera. En el capítulo 3 también vemos 2 aspectos importantes. Del versículo 1 al versículo 12 hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios nos ayuda a cumplir la ley de Dios. Del versículo 13 al versículo 35 del capítulo 3 hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios es lo más valioso que el hombre puede tener. En el capítulo 4 también encontramos 2 aspectos importantes. Del versículo 1 al 9 hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios es la herencia que los padres pueden dejar a sus hijos. Y del versículo 10 al 27 hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios guarda los pasos de aquellos que lo atesoran. En el capítulo 5, en los 33 versículos de este capítulo 5, hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios nos guardará del adulterio y nos guiará a disfrutar del matrimonio en pureza y santidad. En el capítulo 6 también vemos 2 aspectos. Del versículo 1 al 19 hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios nos ayuda a ser responsables, productivos y conocer lo que no le agrada a Dios. Y del versículo 20 al versículo 35 de este capítulo 6, hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios nos guardará de la tentación sexual y la inmoralidad. En el capítulo 7 también vemos 2 cosas. Del versículo 1 al versículo 5, hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios nos ayudará a tener dominio propio sobre las tentaciones. Y del versículo 6 al versículo 27, hemos visto que los que desprecian la sabiduría que proviene de Dios, violan la ley moral de Dios. Y en el capítulo 8 ya hemos visto 2 cosas. Del versículo 1 al 11, hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios nos llama a recibirla y apreciarla. Y del versículo 12 al 31 de este capítulo 8, hemos visto que la sabiduría que proviene de Dios rige los destinos de las naciones desde el principio de la creación, y se nos llama a considerarlas. Es a grandes rasgos lo que hemos ido aprendiendo hasta aquí, pero quiero añadir un detalle más. En Segunda de Reyes, el capítulo 4, el verso 32, nos dice que Salomón compuso 3000 proverbios.
Aquellos proverbios muy bien documentados son aquellos que pertenecen a los capítulos de 1 al 9 que estamos viendo, que es un llamado de encontrar la sabiduría que proviene de Dios. Estos proverbios se muestran como diálogos dirigidos por medio de ilustraciones. También los capítulos 10 al 21 pertenecen a esta primera sección y tienen la particularidad tal que expresa una idea muy grande y valiosa en pocas palabras. Son conocidas como máximas. Los capítulos 22 al 24 vuelven a ser diálogos por medio de ilustraciones y algunas máximas mencionadas anteriormente. Ahora, del capítulo 25 al 29 son proverbios que se copiaron y se seleccionaron en el tiempo del rey Ezequías en Judá. Las características es la que mencionamos anteriormente. Y por último, el capítulo 30 fue escrito por Agur. Y el capítulo 31, el capítulo más conocido por las mujeres, es autoría de Lemuel. Esperamos que ustedes también puedan seguir leyendo este libro de Proverbios para compartir juntos las riquezas que contiene. Ahora sigamos con nuestra porción del día de hoy. Veamos los 3 primeros versículos que leímos. Ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Después de todo lo mencionado desde el capítulo 1 hasta aquí, la exhortación continúa. Las 3 maneras de aprender algo es, primero, repetirlo. Segundo, repetirlo. Y tercero, repetirlo. Es por eso que Dios una y otra vez nos repetirá que guardemos su palabra. Cuando repetimos algo constantemente, se quedará grabada en nuestra mente. Al reflexionarla y desearlas aplicarlas en nuestra vida, con la ayuda del Señor, se grabará en nuestro corazón. El motivo principal de aprender y guardarla en el corazón para vivir como le agrada a Dios. Y Dios dice que son bienaventurados aquellos que guardan sus caminos y que escuchan sus advertencias, que están pendientes de la misma, velando cada día en ellas. Es cierto que muchos queremos tener una buena reputación delante de los demás. Por eso es que pecamos a escondidas. Queremos que los demás hablen bien de nosotros. Por eso es que a la edad de la adolescencia muchos llegan a deprimirse y tratan de agradar a su entorno para ser aceptados. Y si tienes la mejor reputación del mundo, pero no la aprobación de Dios, no eres bienaventurado. La exhortación aquí es que para Dios son bienaventurados aquellos que tienen temor de Él, que guardan y cumplen su palabra y que son obedientes a lo que Él dice en su palabra. Muchos catalogan a la vida cristiana piadosa como aburrida, antipática, sin diversión, y que los cristianos fieles son también así. Lo más triste es que muchos que conocen al Señor tienen temor de lo que digan los demás, negando al Señor, dejándose llevar por el que dirán en el mundo. Aquí vemos que lo más importante no es lo que los demás digan o piensen de nosotros, sino lo que Dios dice de aquellos que le aman y guardan su palabra. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, gozoso, afortunado, y así son para Dios aquellos que le obedecen. La recompensa que dará es eterna. En Génesis 5:24 nos habla acerca de un hombre que se llamaba Enoc. Dice la Biblia de Enoc: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no experimentó la muerte, Dios se lo llevó. Y si vemos el contexto donde vivía Enoc, era como vivir en tiempos de carnavales todo el año. Las personas se embriagaban, adulteraban, se mataban, se corrompían, mas de tal modo que Dios dijo de ellos en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios tuvo que poner un alto a la maldad del hombre por medio del diluvio. Si no hubiera sido Dios, el hombre se hubiera exterminado en su maldad, y no estaríamos aquí para contarlo. Entonces, es Dios llamando al hombre por medio de su palabra para que puedan volverse a Él, y recordarles que el principio de la verdadera sabiduría es el temor del Señor, y no solo el principio de la sabiduría, sino también el principio de la salvación del alma. El versículo 35 de Proverbios 8 nos seguirá diciendo: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dios no quiere que solamente vivamos correctamente aquí en la tierra, sino que cuando partamos de esta vida, estemos con Él en su gloria, así como Enoc. La salvación que Dios da comienza desde aquel momento en que nos arrepentimos y creemos en su perdón hasta que estemos con Él en el cielo. Si recordamos lo que vimos hasta aquí desde el capítulo 1, veremos que Dios no quiere que seamos necios, adúlteros, ladrones, codiciosos, flojos, que deshonramos a los padres, irreverentes, inmorales. Y todas estas palabras nos recuerdan a las prohibiciones que Dios nos dio por medio de los mandamientos y que había ordenado a Moisés en el monte Sinaí para que ya no vivamos perdidos en el pecado. La ley moral de Dios continúa, nunca pasará. Es por eso que el Señor Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 17 al 19, lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La voluntad expresada de Dios en su palabra sigue vigente. Rechazarla es rechazar al Creador del universo, y también es aborrecer la vida. El versículo 36 de Proverbios 8 nos dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aborrecer, despreciar, rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. No consideramos las consecuencias porque somos necios de corazón. Por tal razón es que Dios una y otra vez nos llamará a volvernos a Él. Así como es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Así como es un Dios misericordioso, también es un Dios 3 veces santo. Y que cuando uno muere sin su perdón y salvación, se irá a condenación eterna. Pero a pesar de nuestra condición de pecadores, Él se ha acercado a nosotros en Jesucristo. Desde entonces, por medio de su vida y obediencia perfecta, es que podemos tenerle como ejemplo. Que por medio de su muerte y sacrificio, es que podemos tener perdón y salvación. Las exhortaciones del libro de Proverbios son las exhortaciones de Dios para todos nosotros. La obediencia fiel a las mismas será nuestra salvación. Salvación que solo es por gracia porque nadie la merece, pero que Dios la ofrece para experimentar su amor y perdón, para cumplir en nuestras vidas el propósito principal de nuestra existencia, glorificar a Dios. Quiero animarte a que juntos podamos seguir buscándole para aprender que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mañana continuaremos con más exhortaciones basadas en este libro de Proverbios. Si tienes alguna inquietud, escríbenos al WhatsApp de la iglesia o a la página del Facebook. Que esta jornada sea de mucha bendición en el Señor. Muy buenos días y hasta la próxima.